Listo, niños, ¿están de regreso? Sí, profesor. Ya maestro. Sí, profesor. Ok. Bueno, retomemos en esta segunda hora, ya para concluir. Vamos a hablar ahora de otro autor, niños, que también ya lo hemos referido en sesiones anteriores, y me refiero a Hans von Henting. Se los escribo. Hans von Hentig. Hans von Hentig. Este señor escribió un libro que se llama Criminología y el Tratado de Psicología Criminal. Criminología y el Tratado de Psicología Criminal. Así se llama el libro que escribió Hans von Hentig. Criminología y el Tratado de Psicología Criminal. Y aquí empezamos a analizar cosas interesantes. Criminólogos como von Hentig justamente empieza a analizar el psique de las personas para dar un tratamiento clínico. Hay que entender por qué desde el punto de vista individual y psicológico el delincuente comete las conductas que lleva a cabo o exterioriza las conductas que propiamente son conocidas en nuestra sociedad como delitos. Y este señor se va a dedicar en su obra a describir las características de los crímenes, justamente basándose en las modalidades en que se cometen estos delitos. A ver, vamos a hablar de los homicidas, vamos a hablar de los estafadores, de los ladrones, de las personas que chantajean, del crimen organizado. ¿Cuáles son las modalidades o cuál es la forma, cuál es la manera por virtud de la cual los criminales cometen sus delitos? Por ejemplo, todo mundo tenemos en la mente el homicidio, pero vamos a hablar del crimen organizado, que de hecho ustedes hasta van a tener una materia, según yo, específicamente de crimen organizado. ¿Qué se necesita? Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué se necesita para que podamos hablar de crimen organizado? ¿Podemos hablar de un simple delito o no? ¿Qué diferencia entre el crimen organizado y los demás delitos? El crimen organizado, pues como su nombre lo dice, es más organizado, lleva más trabajo, más laborioso. Hay más gente implicada, no solamente un individuo o dos. A ver, te lo voy a poner de esta manera, mi estimado Carlos. Un defraudador, ¿cuántas operaciones intelectuales o cuántas cosas tendrías que hacer tú solito para defraudar al Banco de México? ¿Tienes idea de la cantidad de operaciones mentales o de pasos que tendrías que seguir para defraudar al Banco de México? ¿Será eso crimen organizado? ¿Qué opinan los demás? O tú, Carlos, tú dime si también ibas a decir algo. No, se me fue la idea, profe. Ok, ¿qué opinan los demás? Pues yo creo que el crimen organizado es como algo un poco más complejo, más específico. No se van así como por cosas chiquitas, se van a lo grande. Por ejemplo, tratándose de una red de trata de personas, ¿eso sirve a lo grande o a lo chiquito? ¿Qué opinan? Mm, a lo grande porque ya se empieza como que a buscar gente de otras ciudades para, pues para tratarlas, ¿no? Para venderlas o cosas así. O sea, como que ya buscan, ahí suena feo, pero como que expandir el negocio. No, pues es que así es, mi estimado Ariadna, así es. Y bueno, ¿cuántas personas necesitas para eso? O puede ser una o puede ser dos. Yo digo que se necesita, es como que un líder, el pilar de todo eso, y ya como el ajedrez, ¿no? Hay el rey y ya pues todos los peones hacen como que el trabajo un poco más sucio, pero ya la recompensa se la lleva pues el rey. O sea, alguien vende, alguien organiza, alguien tiene que ser la víctima, alguien tiene que dar el servicio, alguien tiene que
ir a buscar personajes o personas, porque son pobres personas, alguien tiene que ir a buscar muchachas o muchachos para que trabajen en esto. ¿Cuántas personas tienen que trabajar en esto? Se tiene, o se, más bien, ¿qué opinan ustedes? ¿Se puede castigar esto o se tiene que castigar de manera diferente? ¿Se puede castigar igual que un delito común? ¿Que un homicidio agravado, por ejemplo? ¿O merecemos penas diferentes? ¿O merecemos un trato diferente por parte de la autoridad? A lo mejor no un trato diferente, pero como que algo más rígido, no ¿Qué? como que algo más fuerte. Quiere decir que esto implica un grado de peligrosidad más relevante que el resto de los crímenes. ¿Qué es más peligroso, la prostitución o el homicidio? ¿Y quién dice que eso es más peligroso? Yo digo que es más peligrosa la prostitución, ¿Por qué? porque un homicidio, pues vas, nada más matas al fulano y ya quedó ahí. Bueno, uno, afectas a uno y pues, a sus familiares. Y en la prostitución estás afectando a una persona, pero se comete más veces, o sea, son más veces a la misma persona. A lo mejor el daño social es más relevante, pero tal vez sea más peligroso. ¿Qué hay más peligroso que privarte de la vida? Si te privan de la vida, pues ya no vas a poder hacer nada. Las pobres personas que son víctimas de trata, pues no las están matando, pero las están llevando a una situación muy extrema. Digo, finalmente, si esto se resuelve, pueden recuperar, en la medida de lo posible, claro está, pueden recuperar su hábito, su modus vivendi, qué sé yo, ¿no? Si es más dañoso, socialmente hablando, la prostitución, ¿ustedes qué opinan? Yo digo que sí, porque bueno, dice que uno te priva de la vida, ¿no? Pero pues aquí es casi lo mismo, te privan de tu libertad, o sea, te tienen bajo un controlado, ¿no? O sea, o amenazado. ¿No? Entonces es como lo mismo, no puedes vivir así, pero no tan matado. No sé si me explico. Sí, 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 sí. Ahora, va a sonar feo, como tú misma me has dicho. Va a sonar feo, como tú misma me has dicho, pero a ver, pensemos en esto, Ariadna. ¿Tú cómo le harías si estuvieras sujeta a este tipo de modalidades de crimen organizado, de trata de personas? ¿Cuál sería el modus operandi? ¿Cómo lo organizarías? Eso es lo que tiene que hacer el delincuente, el criminólogo, ¿eh? ¿Cómo lo organizarías? ¿Cómo lo harías? Pues yo digo que en primero, eh, pues sería checar con qué personas puedo trabajar, ¿no? Inclusive se puede trabajar con personas de la familia, ¿no? Son personas que tengo allegadas y les tengo cierta confianza, entonces ahí podíamos empezar, ¿no? Y ya de ahí pues como que se expande, ¿no? Él tiene conocidos, yo tengo conocidos, vamos a escuelas, lugares públicos, ¿Cómo vamos, abordarías a una persona? Vente a trabajar, vamos a ¿cómo le abordar, dirías? ay, No, es, yo sé que suena feo, pero esto es justamente lo que tienen que hacer. Pónganse los zapatos del delincuente para saber cómo le hizo, para entender Es que por qué hizo eso. la- como la mayoría de los delincuentes se basan a lo económico también, ¿no, profe? Como ven a las personas de su economía, pues es cuando pues ven la oportunidad de ofrecerles el dinero y pues trabajo, ¿no? ¿Saben cuál es la nueva modalidad? Y también para que tengan cuidado, niñas, que se dedican o se quieren dedicar al esteticismo o se quieren dedicar a esto de poner uñas y de hacer masajes y todo esto. Se van a estudiar ustedes a una academia, pues sí, de esteticismo, tratamientos faciales, corporales, lo que sea, ¿no? Y al rato ustedes con sus 20 certificaciones quieren buscar trabajo en un spa acomodado en Polanco, compran sus tratamientos, ¿ok? Y van a buscar trabajo y son entrevistadas. Y el entrevistador les dice,
¿Sí leíste bien la convocatoria? Es que aquí sí trabajamos masajes, hacemos el giro del spa, pero pues tiene otras finalidades lucrativas, tiene otras finalidades sociales y pues es otro tipo de final. Esa es la nueva modalidad. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y son redes, no sé si son grandes o pequeñas, pero se da a todos los niveles. Entonces piensen ustedes cómo le hacen esas personas, cómo implementaron esa serie de mecanismos, que es una nueva modalidad, esto que les estoy comentando. Antes podíamos escuchar que era la típica muchacha que se venía del pueblito a buscar nuevas oportunidades porque ella no había dinero y a lo mejor quiere buscar hacer un servicio o el aseo en una casa y pues resulta que no es así y al rato las encierran, las privan de su libertad y pasan cosas. Entonces, este tipo de modalidades novedosas a las que nos estamos enfrentando día a día son las que tenemos que analizar desde el punto de vista de Von Hentig. Por ejemplo, un estafador, ya no hablemos de prostitución, hablamos de los famosos estafadores, así como los bautiza este señor. Los estafadores, podemos hablar de una red de personas que se dedica a hacer fraudes. ¿Alguno de ustedes ha sido víctima de un fraude bancario? De fraude bancario, no, pero bueno, a mi mamá en una ocasión le retiraron las placas de su camioneta y conocí a una persona que dijo que le tramitaba sus placas y pidió papeles y dinero y pues ya pasaron 5 años y pues nada. No, y deja de eso. A lo mejor sí le da las placas a tu mamá, pero ¿qué crees? A lo mejor esas placas son falsas y problemón en el que mete a tu mamá, porque al rato la imputada va a ser tu mami por estar ostentando placas falsas. Y pues tu mamá lo hizo con la intención de sacar sus placas. Lo mismo pasa con las IFES, ¿eh? Así todo un asunto de una señora que le dijeron, es muy fácil, su IFE se lo tengo en un día. El IFE no lo tienen en un día, jóvenes. Deme dinero, yo le saco su... Y al rato va a sacar una cuenta bancaria con la IFE falsa y así llegó la Policía Bancaria Industrial e Industrial a detenerla. Y la señora ni sabía, ¿eh? Ni sabía. Entonces, ¿cuál es este mecanismo? ¿Cuál es el modus operandi? ¿Cuál es la logística que utilizan todos estos delincuentes para cometer esa serie de actos? Eso es justamente lo que estudia Von Henting en sus investigaciones. ¿Sí está claro, niños, o no? Ok, creo que no hay dudas. Vamos a hablar de otro autor ahora. Vamos a hablar de Wolf Middendorf. También ya habíamos hablado de él el semestre pasado. Wolf Middendorf, así se llama este señor. Wolf Middendorf. Está en el chat. Wolf Middendorf. Y este señor se dedica a estudiar el crimen y a la criminalidad desde el punto de vista profesional, o lo que él entiende como profesional. Vamos a hablar de negocios, vamos a hablar de corrupción ante autoridades, vamos a hablar de una práctica del crimen debidamente elaborada, que es justamente lo que por ahí creo que me comentaba Carlos. Hablamos de una red criminal perfectamente elaborada, perfectamente somatizada, perfectamente estructurada, donde, como ustedes bien comentan, hay un cabecilla y hay ejecutores, y a lo mejor hay sicarios, y a lo mejor hay personas que cobran. Es toda una red compleja. Entonces se da a todas las escalas. Vamos a hacer una serie de negocios. Aquí pueden entrar, por ejemplo, los delitos contra la salud, los negocios, el narcotráfico. ¿Con quién vamos a negociar? ¿Cuáles son los líderes de estos cárteles con los cuales tengo que hablar para poder entablar una negociación de narcotráfico? Hay una serie, también hablando de autoridades, hay una cadena también espantosa tratando de autoridades, esto que están comentando de la corrupción que se da a todos los niveles, a nivel ministerio público, a nivel jueces, a nivel magistrados, no digo que todos, evidentemente, jueces penales, desafortunadamente en materia penal bien sabido es que muchos de estos funcionarios se pueden prestar a esto. Es difícil que una autoridad a nivel judicial pueda ser corrompida porque no se va a corromper por 5,000 o por 15,000 pesos. La plaza, ni siquiera la plaza le costó eso. Tiene más cosas que perder de las que tendría que ganar, pero, pues, por ejemplo, a nivel Pemex,
¿Saben cuánta delincuencia hay con los altos directivos de Pemex y qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos entender esta red que se da en Pemex? ¿Por qué hay delincuencia en Pemex? ¿Alguien sabe? ¿Qué tipo de delitos se les ocurre que haya ahí? Como el huachicol, ¿no, profe? El huachicol aparentemente es una figura, una conducta que se da, entre comillas, lo digo, fuera de Pemex, porque se supone que Pemex no sabe y se supone que Pemex tiene bien controlado y se supone que perjudica a Pemex en principio. Pero puede haber nexos, ¿eh? Puede haber nexos propiamente de la gente que trabaja dentro en Pemex hacia los huachicoles. Oye, mira, hay alguien que forzosamente da la instrucción de adentro. ¿Ustedes creen que los huachicoles conocen los puntos específicamente donde pueden delinquir porque se les ocurrió de manera instantánea? A lo mejor puede haber alguien que de dentro pueda darles algún tipo de instrucción. O con los propios funcionarios. Miren, vamos a adjudicar contratos millonarios con las plataformas petroleras. ¿Qué necesito hacer para adjudicarme una licitación, un contrato de obra pública para darle mantenimiento a una plataforma marítima? ¿Tienen idea de lo que cuesta, de lo que se eroga, de lo que se gana tratándose de materiales de hidrocarburos en esas plataformas? ¿Qué necesito hacer para que me den ese maravilloso contrato y yo pueda tener el control de este sector? Pues es gente que ya está debidamente ubicada. Ah, mira, tócale la puerta a fulanito y él seguramente te va a hacer el favor, pero te va a pedir tal situación y seguramente te vas a adjudicar este negocio y eso se sigue dando y lo escuchamos todos los días en los noticieros. Esta red de homicidas, de ladrones, de chantajeadores, como los llamaba el propio Von Hentig. Y bueno, pues hasta en la trata de personas hay gente que se dedica específicamente a ponerle sustancias en la bebida a las chicas que se van a bailar, a los discos, a los antros. Ya sé que disco está fuera de lugar, son los antros hoy. Vamos a ir a los antros y vamos a ver qué muchachas están bailando descuidadas y les vamos a poner ahí alguna sustancia en la copa y al rato amanecen en un hotel y ahí les encargo. Es toda una red, es toda una red. Ese modus operandi, complementando las ideas de Von Hentig, las complementa Wolf Middendorf, porque él se refiere a la criminalidad profesional desde el punto de vista organizado, estructurado y logístico, cómo vamos a abordar estos fenómenos. ¿Sí está claro? ¿Alguien tiene algún comentario? Ok, niños. Ahora, algo importante que tenemos que analizar también desde el punto de vista de las leyes penales y también desde el punto de vista de la criminología es, ya está el delito. El delito es una figura que no va a desaparecer, que no vamos a suprimir totalmente. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo lo hacemos para poderlo atender? ¿Cómo puedo atender un fenómeno criminal? ¿Cómo puedo yo como autoridad hacerme cargo de este problema y tomar cartas al respecto? Pues a través de un instrumento que penalmente ya lo estudiamos, que se llama denuncia o querella. Denuncia o querella. Recuérdenme, ustedes que ya lo dominan, ¿qué diferencia hay entre una denuncia y una querella? Cuando alguno es víctima de un delito, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Denunciar. ¿Y, y eso para qué sirve? Para dar a conocer lo que pasó ¿A quién? al ministerio. A la autoridad competente, claro. La denuncia o la querella es un instrumento que nos va a apoyar justamente. Se va y se viene, sí. Trata de ponerte al corriente, Stephanie. Pero aquí lo repetimos si es necesidad. Bueno, la denuncia o la querella, que son dos cosas diferentes, justamente son instrumentos que van a servir para hacer el conocimiento de la autoridad competente estos hechos delictivos. ¿Se acuerdan de la diferencia entre denuncia y querella? ¿Alguien se acuerda? La denuncia es cuando uno va por su propia voluntad, pero no presenta a algún abogado. Y la querella ya es una denuncia más formal con un abogado. Ok, ¿alguien más se acuerda de alguna otra idea?
Ok, recuerden ustedes que los delitos se pueden perseguir de dos maneras, niños. Los delitos se pueden perseguir, y cuando digo perseguir me estoy refiriendo a atender. Si yo hago del conocimiento del Ministerio Público un delito, el Ministerio Público lo tiene que perseguir. ¿Qué quiere decir perseguir? Darle seguimiento, investigar, llegar al fondo del asunto, concluir, recabar elementos para acreditar probable responsabilidad y cuerpo del delito. Eso es perseguir, darle seguimiento. Y hay dos maneras por virtud de las cuales el Ministerio Público puede perseguir el delito. Número 1, de oficio, y número 2, a petición de parte ofendida. Tanto la denuncia como la querella sirven exactamente para lo mismo, para hacer del conocimiento de la autoridad un hecho posiblemente delictivo. Y digo posiblemente porque el único que tiene la facultad para determinar formalmente si es un delito o no es el juez penal. Cuando estamos con el Ministerio Público e incluso con el juez de control, no podemos bautizar todavía una conducta como delito. Hasta que el juez penal determine en una sentencia que es un delito, hasta ese momento será bautizado como tal. Es como el criminal. El delincuente no es delincuente hasta que se le bautiza como delincuente a través de una sentencia que ha causado estado, que es firme, que ya no la puedo recurrir o apelar, ¿ok? ¿Cuál es esta gran diferencia? Los delitos que denuncio, cuando yo planteo una denuncia en primer término, nos estamos refiriendo a delitos que se persiguen de oficio. ¿Qué quiere decir de oficio? Solita la autoridad tiene que investigar el delito sin que el particular le esté dando seguimiento. La autoridad tiene la obligación de darle un seguimiento completito, aunque nadie se lo diga. Es su chamba, es su trabajo, él tiene que hacerlo. Yo no tengo que venir a decirte que plantees la denuncia. Por eso, jóvenes, valiendo la redundancia, es una aberración jurídica esto que sucedió con la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. A ver, yo no te tengo que pedir permiso, sociedad, para enjuiciar si hay un delito, para procesar a un expresidente si hay un delito. ¿Por qué? Pues porque eso es labor del Ministerio Público, no le tiene que pedir permiso a la sociedad, lo tiene que hacer y punto. Es su trabajo, no tiene que someterse a consulta popular. Eso significa un delito. Hay delitos que se persiguen de oficio. Por ejemplo, el feminicidio. Feminicidio es un delito que se tendría que perseguir de oficio. ¿Ok? Por ejemplo, el cohecho, soborno. ¿Ok? Son delitos generalmente que afectan a la sociedad en conjunto. Solita la autoridad tiene que investigarlo. Y yo lo puedo denunciar. Yo puedo hacer del conocimiento del Ministerio Público esos hechos que yo considero en principio como delito. Una cosa es que lo haga saber, que lo haga del conocimiento de la autoridad a través de una denuncia, y otra cosa es el seguimiento que le tenga que dar la autoridad o el Ministerio Público. Aunque no lo haya hecho el conocimiento, si la autoridad se entera, le tiene que dar seguimiento. Si yo se lo hago del conocimiento a través de una denuncia, pues bueno, ya le tendrá que dar seguimiento, aunque yo ya me olvide de la denuncia. ¿Ok? Esa es la diferencia entre una denuncia y una querella. La denuncia significa hacer del conocimiento hechos posiblemente delictivos a la autoridad, pero que se persiguen de oficio. Hablamos de delitos que se persiguen de oficio. Y la querella, contrario sensu, hablamos de delitos que se persiguen a petición de parte ofendida. Sí, expresión de la voluntad de la víctima, es correcto. Ofendido, quien legalmente se encuentra facultado para ello, es correcto. Ese es el concepto de querella. ¿Qué es la querella entonces y cómo funciona? Cuando yo voy a presentar una querella al Ministerio Público, se trata de delitos que el Ministerio Público no va a saber que existen hasta que yo los hago de su conocimiento. ¿Cómo va a saber el Ministerio Público que yo soy una víctima de violencia familiar si yo no lo hago de su conocimiento? Tengo que decírselo. Si no, pues tampoco es que se adivina la autoridad. ¿Ok? Entonces, si yo soy víctima de un delito, por ejemplo, como de violencia familiar,
Yo no voy a presentar una denuncia, la palabra correcta es querella. Voy a presentar una querella. Ustedes tienen que saber, y para eso van a cursar su maravilloso curso de delitos especiales. Ustedes van a aprender en este curso, tendré que hacerlo, cuáles son los delitos que se persiguen a petición de parte ofendida, que es el caso de las querellas, y los delitos que se persiguen de oficio. ¿Sí está claro o no, muchachos? O sea, el denunciante no forma parte del proceso. ¿Esa es la denuncia, profe? A ver, mi estimado Brano, te lo voy a poner así. Si tú, Ujú. en la vía pública, tú como agente, te das cuenta de que en un callejoncito a lo lejos están asaltando y acuchillando a un muchacho, ¿tú puedes hacer de conocimiento del Ministerio Público ese hecho delictivo? Sí. ¿Y eres parte del proceso? Sí, también. ¿Por qué? Solamente lo estás haciendo del conocimiento. Puedes denunciar quien Mm, tenga conocimiento del delito. Ahora bien, puedes denunciar o puedes querellarte tú o puede querellarse directamente la víctima. Porque en el ok. proceso penal las partes son la víctima, el Ministerio Público, el ofendido. ¿Sí me explico? Sí. Cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos delictivos tiene la obligación de hacerlo del conocimiento. Tan lejos ha ido la Constitución y tan lejos han ido las leyes penales, tanto nos interesa todo esto de lo penal, que ya tenemos facultades, incluso los particulares, de poner a disposición del propio MP a un delincuente, siempre y cuando se encuentren en circunstancias de flagrancia. ¿Qué es la flagrancia? Como dicen vulgarmente, agarrar al delincuente con las manos en la masa, en pocas palabras, ¿ok? En el acto del delito. Y bueno, pues yo puedo ir a acusar al delincuente con el MP y eso no significa que yo esté inmiscuido en el proceso. A lo mejor te van a llamar, por ejemplo, a tu caso, Brano, a lo mejor te pueden llamar como elemento Sí. aprensor. Oye, tú detuviste al criminal, Sí. explícame qué pasó, cómo lo detuviste. No sé si eso te ha pasado alguna vez. No he tenido un juicio oral, pero sí me han platicado que nos mandan a hablar y lo que plasmaste en el IPH es lo que tienes que decir Pues tendría en que el ser juicio, ¿no? concordante, porque esa es nuestra chamba como abogados. Yo, por ejemplo, a mí me ha pasado eso en la práctica, el elemento aprensor, el policía que detuvo o el agente que detuvo a fulanito de tal, yo lo detuve y a lo mejor, como tú dices en el informe, en el IP, este, a lo mejor en el informe refieren que yo te detuve en tales circunstancias y te di todo, y le preguntas a lo mejor en el juicio, a ver, quiero llamar a juicio al elemento aprensor, tú dime ¿a cuántos metros de distancia estuviste cuando detuviste? Ah, no, pues que a 10. Ah, 10 metros. ¿Estás seguro entonces que lo que dice en tu informe es verídico o no? No, pues no. Y ahí se cae todo. Entonces hay que Sí, ser, ahí ya no por procede. ejemplo, en tu caso yo creo que te va a servir mucho esto. Tienes que ser concordante en el informe, en el IP, este, y tiene que ser concordante si es que te llaman a un juicio oral. Oiga, a ver, usted explíqueme cómo ocurrieron las cosas, cómo lo detuvo, de qué color era el zaguán de la puerta. Ahí es donde caen, ahí es donde caen. Por eso hay que ser tan meticuloso con esto, ¿ok? Ok. Bueno, entonces, esta es justamente la utilidad de la denuncia y de la querella. ¿Para qué sirve? Ahora, también hay que referir que la denuncia como instrumento desde el punto de vista criminológico también nos va a servir para muchas cosas. Para nosotros los criminólogos, la denuncia nos va a servir, la denuncia o querella, nos va a servir en primer lugar, niños, para conocer el tipo y las modalidades del delito. Vamos a hablar ahora de cuáles son las utilidades o cuáles son justamente los beneficios o para qué sirve, cuál es la utilidad propiamente de la denuncia o querella en criminología. Primero, una denuncia nos va a servir para conocer el tipo y las modalidades del delito. Recuerden ustedes que cuando yo me refiero a tipo, me estoy refiriendo al tipo penal, me estoy refiriendo al delito que se está cometiendo, no al sujeto, no al individuo, porque se puede confundir la palabra tipo con un fulano, con un señor, con un muchacho, y no. Recuerden que tipo es una acepción específicamente penal. Si yo hablo de tipo penal, me estoy refiriendo a la conducta que la ley penal describe como antijurídica, como delictiva.
cuál es el tipo penal de homicidio, el tipo penal de fraude, ¿ok? Entonces, la denuncia como criminólogos, cuando una víctima, ofendido o cualquier ciudadano denuncia o se querella ante la autoridad, a nosotros como criminólogos nos va a ayudar para entender pues qué tipo de delito se está cometiendo, bajo qué circunstancias, bajo qué modalidades. Ya como criminólogos tenemos objeto de estudio, ya podemos comprender, ya podemos estudiar estos fenómenos que son propios de nuestra materia. ¿Sí está claro o alguien tiene alguna duda de lo que acabo de comentar? Ese es en ambos, ¿verdad, profesor? Tanto en denuncia como en querella. Sí, que prácticamente tienen el mismo objetivo, hacer del conocimiento de la autoridad competente la posible comisión de un delito. Nos sirve como criminólogos, número uno, para conocer el tipo penal, el delito, y las modalidades en las que se cometió el tipo penal. Eso en primer lugar. ¿Ok? Sí, profe, Segundo, gracias. ok, claro que sí. Segundo, cuando se presenta una denuncia o una querella, se va a permitir o vamos a dar pie a la investigación policial y judicial. Vamos a dar pie a la investigación policial y judicial. El hecho de que una persona presente una denuncia o una querella nos va a permitir como criminólogos poder saber hacia dónde va la directriz de mi investigación. Desde el punto de vista de los agentes de la policía, pues los agentes nos van a poder dar a la mejor información a través de los famosos informes. Y además, también desde el punto de vista judicial. Otra vez vuelvo a lo mismo. Van a decir ustedes que esta palabrita ya la tienen hasta el copetillo, pero dogmática jurídico penal. El juez se tiene que basar en los elementos que las partes le demos. No puede suplir elementos. Si el informe de policía es deficiente, entonces la integración de la carpeta de investigación va a ser deficiente. El informe de policía debe de ser concreto. Y si no está pormenorizado, entonces se puede pedir ampliar en un momento dado este informe. O incluso se puede citar a los elementos aprensores, por supuesto que sí. Todas las pruebas que desde el punto de vista criminológico y criminalístico, claro está, pueden aportarse a la carpeta de investigación, van a ser importantísimos para el desarrollo de la investigación. El juez no va a decidir si no tiene elementos. Si el juez no tiene elementos suficientes, va a decir yo no puedo conocer el asunto y aplicamos el principio de indubio pro reo. En caso de duda, absuelve al reo. Siempre. Tenemos que acreditar todos los extremos. Por eso es que a través de la denuncia y de la querella nos vamos a dar a la labor y nos va a servir este instrumento para hacer una investigación adecuada desde el punto de vista policial y desde el punto de vista judicial. ¿Tienen alguna duda referente a esto? Ok. Tercero, importantísimo, la presentación de una denuncia o querella a nosotros como criminólogos nos va a permitir conocer al autor del delito. Nos va a permitir conocer al autor del delito y sus características. Ahora sí, esto es muy criminológico. ¿Quién es el delincuente? Vamos a ponerle nombre. Pedro Páramo. ¿Quién es Pedro Páramo en realidad? ¿Cuántos años tiene? ¿Quién es su familia? ¿De dónde viene? ¿Qué instrucción académica tiene? ¿Es reincidente o no? ¿Ya había cometido delitos antes o es primo delincuente? Primo delincuente es y se los escribo, primo delincuente es un delincuente que comete por primera vez un delito y en consecuencia se le pueden dar ciertos beneficios dentro del proceso. ¿Es primo delincuente o no? Tiene tatuajes, tiene alias. Alias son otros nombres por los que se le puede conocer al delincuente. Tiene apodos, el Chicarcas, el Grande, el Gordo. Todo eso se va documentando, ¿eh? Tiene algún apodo especial, tiene alguna seña en particular. Por eso, y no lo digo yo, digo, yo no tengo nada contra las personas
que utilizan tatuajes o no, eso es individual y cada quien sabrá. Pero los criminólogos sí se han pronunciado al respecto. Cuidado con este tipo de situaciones, porque las personas que tienen tatuajes ya tienen una seña en particular, y esa seña en particular siempre va a ser documentada en una carpeta de investigación. Siempre que una persona acude en su calidad de detenido, pudiera ser, o en su calidad de procesado, o en su calidad de imputado, o de lo que sea, siempre le van a tomar señas en particular. Tiene a lo mejor ojos cafés o tiene frente pronunciada, tiene tatuajes, sí tiene un tatuaje de la Santa Muerte en el brazo izquierdo, tiene un tatuaje en el cuello, y todo ese conjunto, ese cúmulo de situaciones se tienen que documentar, y eso nos va a ayudar a conocer a Pedro Páramo, el delincuente. Entonces, a través de esta denuncia o querella, nos vamos a dar a la labor como criminólogos de cometer quién es el autor del delito, quién cometió el delito, quién es el delincuente y cuáles son sus características a todo nivel. ¿Ok? ¿Sí hay alguna duda? ¿O si lo comprendieron o hay alguna duda? No, profesor, ninguno. Oh, Obviamente son todas las características particulares, ¿no? El cual lo va a diferenciar de cada, pues de cualquier otra persona. sí, y a nosotros como criminólogos nos vamos a apoyar en esos estudios, a lo mejor para comprender si el criminal tiene algún padecimiento especial, tiene alguna frustración, viene de algún núcleo desfavorecido, o a lo mejor viene de un núcleo favorecido y pues no tiene una relación familiar, cualquier situación. Aquí es cuando como criminólogos tienen que estudiar pormenorizadamente el delincuente, desde el punto de vista psíquico y desde el punto de vista social o económico, lo que sea. ¿Ok? Bueno, 4, muchachos. La denuncia o querella también nos va a servir para formular o para realizar un proceso penal y para que el tribunal competente, cuando digo competente es el tribunal que tenga facultades para ello, cuando el tribunal competente, para que el tribunal competente tome una decisión. Este es el cuarto motivo por virtud del cual nos sirve como instrumento la denuncia o querella. ¿Ok? Si nosotros como Ministerio Público conocemos a través de la denuncia o querella un hecho de esta naturaleza, pues vamos a estar en posibilidades de integrar debidamente una carpeta con todos los elementos que el Ministerio Público estime competentes, y si no puede por alguna razón el Ministerio Público ser competente para ello, está permitido que los abogados, que los particulares trabajemos de la mano con el Ministerio Público. Cuando ayudamos al Ministerio Público a recabar esas pruebas o esa información, se dice que somos coadyuvantes del Ministerio Público. Ministerio Público, que es un coadyuvante del Ministerio Público. Oye, MP, yo sé que tienes mucha chamba y que aparte de mi carpeta tienes muchas otras. Tú debiste haber pedido un oficio en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Yo sé que se te peló o se te fue por la razón que quieras. Te lo pido por escrito, ¿no? Para que lo pidas tú. Oye, Ministerio Público, en un homicidio hay unas cámaras C4 en las calles donde mataron a esta persona. ¿No las has pedido? Pídelas, por favor. Oye, Ministerio Público, yo tengo estos documentos, te los voy a exhibir, te pueden ayudar para investigar este delito. Podemos ser coadyuvantes, porque finalmente el Ministerio Público es la única autoridad en México que tiene facultades para ejercer acción penal. Solamente hay una excepción a la regla, y me refiero a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En delitos de amparo puede ejercer acción penal de manera inmediata, pero es un caso entre mil, es una excepción muy rara. Por regla general, solo el Ministerio Público puede ejercer acción penal. Y nosotros tenemos que trabajar en conjunto si es que él no puede. ¿Ok? Entonces, si dotamos a la autoridad de estos elementos, entre más claro, más congruente, más concreto sea, seguramente vamos a llegar a una decisión que nos favorezca. Un penal, más bien un proceso penal no se va a desarrollar adecuadamente si no existen las pruebas indicadas para ello. ¿Está claro esto que les estoy comentando? Sí, profesor. Profe,
Ok. Siguiente. En quinto lugar, la presentación de la denuncia o querella nos va a servir para dar un adecuado tratamiento al delincuente. Para dar un tratamiento adecuado al delincuente. Recuerden que no todos los delitos y no todas las personas son juzgadas de la misma manera, y no porque sean leyes especiales, sino porque las circunstancias del caso concreto son diferentes. Todos tenemos que ser juzgados por las mismas leyes, por un tribunal expedido con anterioridad al acto, por leyes expedidas con anterioridad al acto, pero las circunstancias de cada caso son concretas, y el juez necesita determinar la pena adecuada o el tratamiento adecuado que se le debe dar a cada delincuente en particular. A través de la denuncia o de la querella, si dotamos a la autoridad de los elementos pertinentes, seguramente el juez va a tener más elementos para decir, a ver, este señor sí se merece 50 años de cárcel, este señor se merece una rehabilitación, este señor se merece pagar lo que hacer el resarcimiento del daño, tiene que pagar el daño ocasionado y así sucesivamente. Reparación del daño, privación de la libertad, un tratamiento clínico, todas esas conclusiones solamente las va a poder arribar el juez si le damos los elementos suficientes a través de la denuncia o querella. ¿Está claro eso que les estoy comentando? ¿Me podría repetir, por favor, profesor? Sí, la denuncia o querella es un instrumento que nos va a apoyar, que nos va a servir justamente para que el juez al final del día, con todos los elementos suficientes, pueda determinar qué tratamiento se le va a dar al delincuente, cómo debo de juzgar a este delincuente. Ya me empapé de todo el caso, ya analicé todas las pruebas y puedo concluir que este señor necesita un tratamiento clínico, puedo concluir que este señor necesita ser privado de la libertad, puedo concluir que este señor tiene que pagar dinero si es que no quiere estar privado de su libertad. Con base en la denuncia o querella, con base en esos elementos que le aportemos, se le puede dar el tratamiento adecuado o el juez puede tomar la decisión adecuada con respecto al delincuente. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Ok. Niños, ¿alguien tiene alguna duda de la clase de hoy? No, profesor. No. Bueno, niños, les agradezco su atención. Por favor, estudien, que no van tan bien y estamos empezando. ¿Ok? Muchos saludos, buen fin de semana, nos vemos el próximo sábado. Gracias, profesor, igualmente. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, maestro.